tampoco, ni por presidencia, se solicitó el desglose de esa parte del expediente, que es una parte nada más del mismo, y mandar el resto al archivo, o que ya se diera otro trámite. No fue al archivo. No cambie los términos, por favor, porque yo no he derivado nada al archivo. No, a contaduría, señor presidente, discúlpeme el lapsus. No votamos acá el desglose de ninguna parte de la documentación del 92, como en el sentido que usted le quiere dar, que el resto estaba agotado su análisis. Hicimos una objeción concreta sobre uno de los elementos de la documentación del 92. Mantuvimos la reunión, se nos informó, como dije al principio, que se iba a corregir ese error, y hemos tomado conocimiento que ayer a las 14 horas está a disposición del Consejo Deliberante. Razón por la cual reitero mi moción de que pase a comisión. Y cuando digo pase a comisión, es el expediente que comprende la documentación. Por lo de que será aprobada esta moción, voy a solicitar que por presidencia se requiera la documentación del 92 y quede a disposición de los concejales. Se encuentra el concejal de Bernal Indio Rico que ha llegado. Solicito autorización al cuerpo para que ingrese. Adelante, concejal. Tiene la palabra el concejal Argaña. Gracias, señor presidente. Bueno, quiero tocar varios temas. Uno es precisamente a este duelo verbal que usted ha mantenido con el concejal. Yo creo que están suficientemente claras las posiciones y por más que siguiéramos toda la noche, ninguno de los dos la cambiaría, así que quiero creer que se obró de buena fe como siempre se ha obrado, y también reconocer el derecho al concejal de solicitar lo que ha solicitado. Respecto de la documentación del 92 y de la reunión que tuvimos con el contador municipal el lunes anterior al próximo pasado, después de casi 2 horas de reunión, yo me llevé la impresión, creo que no fue errónea, de que todos los concejales que tuvimos presentes quedamos absolutamente aclarados nuestros puntos, incluido los del concejal Migane, que, bueno, después de la explicación de que precisamente la diferencia de números era porque faltaban los asientos de ajustes, no habría posteriormente a la revisión de ellos y elevación al Consejo ningún tipo de objeción para la aprobación o del tratamiento, mejor dicho, de la documentación del ejercicio 92. Hoy nos encontramos que no es así. Yo quiero creer que no varió la posición del concejal Migane, sino que simplemente, bueno, acuciado quizás por la fecha a la cual nos estamos acercando, tendrá que buscar algún elemento como para hacer un poco de bulla y confundir, embarrar la cancha, como se dice en términos políticos. No hay ningún problema que vuelva la documentación al seno del Honorable Consejo Deliberante, porque en la documentación no hay absolutamente nada que esconder, señor presidente. No como quizá en otros años que cuando yo recién hice mi arma en la municipalidad como secretario de Hacienda, realmente era deplorable la documentación como había sido presentada y las cosas con las cuales nos encontramos y que están públicamente denunciadas a través de los medios de prensa. Y también quiero hacer una aclaración al concejal Migane, porque debe ser el 4º ejercicio, me parece, si no estoy equivocado, en donde la municipalidad no tiene que pagar con un cheque, a través de la remesa de un cheque, al Instituto de Previsión Social y a IOMA, porque esos importes son descontados directamente por dichos, o sea, por el Ministerio de Economía, a través de leyes provinciales. Entonces el concejal Migane no puede decir que porque no han sido pagados fueron descontados. No, señor, es que nunca se pagan, se descuentan directamente. Quiero aclarar también que algunas de las obras
que se han hecho en nuestra localidad, como por ejemplo la ampliación del asfalto de la avenida 25 de Mayo, de 19 hasta la estación, se han hecho por un premio que la provincia otorgó a la administración justicialista 8791 por haber regularizado la astronómica deuda por el IOMA y por el IPS que la gestión radical había dejado en la anterior administración. Así que debo aclarar que el descuento es automático y que está muy mal dicho que porque no se pagó se descontó. Nada más imposible. Bien, hay la moción de que vuelva a comisión el expediente. Voy a solicitar, en virtud de la ley orgánica y de la ley 1869 y su modificatoria 1867, que son del Tribunal de Cuentas y hablan de los plazos y de las responsabilidades que nos caben, que conste en el acta quienes votan por la afirmativa para que vuelva y quienes votan por la negativa. Si tiene la palabra, concejal. Sí, quiero hacer una aclaración que a lo mejor no quedó muy concreta. Nosotros no nos oponemos a que algún bloque propicie que vuelva la documentación al seno del Consejo, por los motivos ya expuestos. Pero adelantamos nuestro voto negativo y vamos a solicitar la aprobación de dicha documentación fundamentalmente por los plazos que ya están absolutamente vencidos y por las sanciones que podemos ser pasibles los concejales. Nada más, señor presidente. Bien. Está en votación entonces, señores concejales, la moción para que vuelva el expediente a comisión. Los que estén por la afirmativa se va a aceptar. 7 votos, reúne la mayoría, vuelve a comisión. Por favor, que conste quienes votan por la afirmativa para que vuelva. Y que el ambiente, el paisaje, la forestación adecuada, la urbanización llevada a cabo racionalmente influyen en la calidad de vida. Por todo ello, el Honorable Consejo Deliberante de Coronel Pringles, en ejercicio de las facultades que le son propias, sanciona la siguiente resolución. Artículo 1. Recomendar al Departamento Ejecutivo que a través del área que corresponda proceda a la creación de un espacio verde que conste de juegos infantiles, forestación y un área para esparcimiento y recreación en la localidad del Artigón. Artículo 2. De forma. Dado en la sala del bloque de concejales de la Unión Cívica Radical a los 2 días del mes de septiembre de 1993. Es un dato adicional que hay alrededor de 12 familias en el Artigón. Así que ese es otro de los fundamentos. Visto la acumulación de basura en distintos lugares del área urbana de la localidad del Artigón y considerando los riesgos de contaminación y deterioro del medio ambiente que ello significa, y la inquietud manifestada por dichos vecinos para sensibilizar a la comunidad y autoridades municipales de la imperiosa necesidad de contar con un área destinada a basurero y concientizar sobre el buen uso del mismo, el Honorable Consejo Deliberante de Coronel Pringles, en ejercicio de las facultades que le son propias, sanciona la siguiente resolución. Artículo 1. Solicitar al Departamento Ejecutivo destine un espacio adecuado y seguro para basurero en la localidad del Artigón y proceda al relleno, limpieza y parquización de los depósitos actuales de basura. Artículo 2. Recomendar al Departamento Ejecutivo lleve a cabo las acciones necesarias a través del área que corresponda a fin de implementar un programa de clasificación de basura en dicha localidad. Artículo 3. De forma. Dado en la sala del bloque de concejales de la Unión Cívica Radical a los 2 días del mes de septiembre de 1993. Para estos dos proyectos de resolución solicito tratamiento solitario. Aprobado por unanimidad. Son 2 proyectos de resolución. Si no hay objeción, votamos el pase al Departamento Ejecutivo. Aprobado por unanimidad el pase al Departamento Ejecutivo. Propiciante, que tal vez no se está, digamos, propugnando a la instalación de señaladores e indicadores de número de calle para la localidad de Ñorrico, que
el intendente Juan Carlos Amores, días atrás, en la oportunidad que compartimos un acto público en la localidad de Indio Rico, hizo público su compromiso con los que allí estábamos, algunos habitantes de la ciudad de Indio Rico y otros de Coronel Pringle, hizo público, el compromiso de señalizar las calles y poner los indicadores, o sea que por mi parte no tengo inconveniente en apoyar la moción o el proyecto de resolución del concejal Barrio, pero dejando claro esta salvedad, que el intendente Amores comprometió ante los habitantes y ante la comunidad de Indio Rico la realización de esta obra, así que no tenga ni miedo ni ningún problema al respecto el concejal, que se va a llevar adelante y va a caminar muy bien esta resolución. Así, concejal Barrio tiene la palabra. Perdón, señor presidente, simplemente le quiero informar al concejal que desconocía lo que había manifestado el intendente. Usted le cuenta que no he estado en el acto. Yo pensé que ya estaba. No, por eso le vamos a poder contar. Y segundo, aporto una sugerencia en el proyecto de resolución de que los escasos fondos con que cuenta la municipalidad pueden ser engrosados mediante este sistema. Nada más que eso. Bien, ahí. Perdón. Hay pedido de tratamiento sobre el tema de moción apoyada para, si no estamos de acuerdo, sin objeciones, votamos en conjunto el tratamiento sobre el tema y pasa el departamento ejecutivo. De acuerdo, señor presidente. Votamos afirmativo. De proceder, a lo que es la lectura formal del proyecto, voy a hacer una breve reseña de lo que se va a tratar. Nosotros, este cuerpo, tuvo la oportunidad en junio del año 1992 de tratar y aprobar la ordenanza 2651, que fue votada por unanimidad, o sea, todos los integrantes de este cuerpo, que somos los mismos que hace un año atrás, votamos por unanimidad una ordenanza que ordenaba, valga la redundancia, la publicidad callejera, la publicidad de todo tipo, la publicidad comercial y la publicidad política también. Los fundamentos de la ordenanza fueron el orden, el decoro de la ciudad, la higiene, y todo lo que hace al buen gusto de lo que debe ser el orden en una ciudad, la limpieza también. Así que se fijaron pautas para la publicidad oral, que sobre todo tenía que ver para no molestar a los vecinos, no hartar a los vecinos con canciones y con ruidos molestos a las horas de descanso, y la publicidad escrita, que era también para ordenar urbanísticamente a Coronel Pringle y también para darle mayor limpieza y mayor orden. Se fijaron dos capítulos, o dos incisos de cómo debía ser la publicidad escrita. En el inciso A del artículo 4 se prohibió afectar la edificación, cualquier edificación que constituya un bien del Estado, sea nacional, provincial o comunal. Y en el inciso B se decía que cuando se utilizaran postes, calles, corralones, edificios, deberá haber un acuerdo entre el publicista y el propietario del bien, y se dice que deberá hacerse un convenio entre ambos con participación de la municipalidad. Y hace extensivo este mecanismo para cuando se utilicen carteles o pasacalles. Después, en otro inciso, en el D de este mismo artículo, habla que las pintadas de los corralones o los afiches no podrán estar, por más que haya este convenio, estando este convenio, no podrán estar más de 30 días corridos. No podrán estar exhibidos, más de 30 días corridos. Ha sido observada, por mi parte, que esta ordenanza está siendo violada. Tal vez no vamos a juzgar si es con mala fe o buena fe, pero es cierto que no se está cumpliendo. Entonces, como no se está cumpliendo esta ordenanza, ha motivado la presentación del proyecto de resolución que seguidamente, señor presidente, le paso a leer. Visto la ordenanza 2651, considerando
que una de las labores inescindibles del Departamento Ejecutivo es el control del cumplimiento de las ordenanzas, que la ordenanza en cuestión no se está cumpliendo, que dicho incumplimiento proviene de quienes con más ahínco debemos acatar las leyes, como somos los concejales y los políticos en general, que es un triste ejemplo para la comunidad que quienes votamos normas obligatorias no las cumplamos, sobre todo cuando la violación de las mismas nos puede acarrear alguna ventaja electoral. Que no puede este honorable cuerpo permitir tales actitudes que no hacen más que profundizar nuestro descrédito ante la sociedad toda. Por ello, este honorable cuerpo deliberativo en el ejercicio de las facultades que le son propias sanciona con fuerza de resolución. Artículo 1. Solicitar al Departamento Ejecutivo arbitre los medios para que se observe el estricto cumplimiento de la Ordenanza 2006-51. Artículo 2. Se curse copia de la presente, anexando a ella la copia de la Ordenanza 2006-51 a todos los partidos políticos que se presenten en estas elecciones en nuestro distrito. Artículo 3 de forma, dados los 2 días del mes de septiembre de 1993 en la sala del bloque de concejales del Partido Justicialista y del bloque MEN en conducción. Para esta ordenanza, para esta resolución, para este proyecto de resolución, señor presidente, solicito el tratamiento sobre tabla. Procedo apoyada. Que votamos en conjunto el pase de la palabra. Yo quiero la palabra sobre tabla, se aprueba, perdón. ¿Se aprueba el tratamiento sobre tabla? Tratamiento sobre tabla. Sí, aprobado sobre tabla. Bien, aprobado con unanimidad el tratamiento sobre tabla. Tiene la palabra la consejera Cedo. Sí, señor presidente, gracias. A mí me llama la atención el celo del concejal Estrío de presentar este proyecto. Cuando en la propaganda oral, en las últimas elecciones internas de los partidos políticos, tanto el justicialismo como el radicalismo, se estuvo haciendo permanentemente y no se respetaban los 30 días antes del comicio, porque ahí en la ordenanza no habla absolutamente nada de las internas. Y en cuanto a la propaganda escrita, todavía en Pringles y en Indio Rico hay paredes pintadas desde la otra elección. Así que, porque por una cuestión de procedimiento nosotros hayamos pintado 4 o 5 días antes un corralón, y es nada más que se contrata a alguien para que lo haga y lo hace en la fecha que a él le queda bien, y donde también le consta, señor presidente, o le consta a todos los concejales, con la prolijidad que ha sido hecho el trabajo, porque es una empresa la que está haciendo el trabajo. Entonces, no es para sacar ventaja política hacer 4 o 5 días antes un trabajo determinado. Y a lo que se refiere el concejal escribe que eso es el descrédito ante la sociedad de los políticos. Yo, señor presidente, me atrevo a decirle, pero convencido de esto, que el descrédito de los políticos ante la sociedad es precisamente tratar pavadas como esto. No es el descrédito de los políticos porque pinten 3 o 5 días antes un corralón. No es el descrédito de los políticos porque hagan una propaganda a una hora determinada. El descrédito de los políticos hay que buscarlo en causas mucho más profundas. Las causas son mucho más profundas que este hecho, que en realidad nosotros, no sé, evidentemente está dirigido a nosotros este proyecto de resolución, pero creo que nos alcanza a todos, porque como le digo, señor presidente, la propaganda de las últimas elecciones internas, todos los partidos que tuvieron elecciones internas hicieron propaganda oral y todavía hay cartelones pegados de uno de los candidatos del Partido Justicialista, los vemos pegados en el podio todavía. Nada más. Tiene la palabra la consejera Estrío. Sí, gracias, señor presidente. Bueno, primero me reconforta que
que se haya dado por aludido el concejal Cebes, pero no, yo no había puesto, digamos, extremada atención. Sé que el partido del que él representa había incurrido en una violación a esta ordenanza, pero me alegra de todos modos que lo reconozca, que no lo niegue, pero creo que es un poco desafortunada la manera que sale a defender la violación de la ley. Señor presidente, la violación de la ley no es otra cosa que la violación de la ley. Entonces nosotros no podemos borrar con el codo lo que se escribe con la mano, ni podemos buscar mediante la oratoria algún mecanismo para justificar actitudes equivocadas. Cuando uno se equivoca y lo que tiene que hacer es reconocer el error y, bueno, si no le gusta la ordenanza, presentar un proyecto que la derogue, y si no, cumplirla, porque alguna vez decía Alberdi que debemos ser esclavos de la ley para poder ser libres, y creo que hasta en los mínimos detalles, hasta en las mínimas leyes, o digamos las más inferiores de rango, como puede ser una ordenanza, hay que observar ese espíritu. Nosotros debemos cumplir con todas las leyes, más los concejales, y no podemos tratar de decir que porque otro o en otra oportunidad se violó una ley, o porque una ley no se cumplió, nosotros vamos a tener excusa para no cumplirla. Eso es infantil, esa actitud es infantil, y no la mía, que propugna hacer cumplir las leyes y que la sociedad vea que nosotros lo que votamos lo respetamos. Nada más, señor presidente. Sí, la palabra de concejal Cebes. Me parece que el concejal quiere que un toscano en la oreja. Porque yo lo que estoy diciendo es que ellos, el bloque del justicialismo, lo violó permanentemente a él. Yo reconocí, sin ser nombrado, que nosotros, sin querer, la violamos. Y bueno, y si por haberla violado nos corresponde, que se yo, pagar algo, alguna multa, alguna infracción, bueno, lo haremos. Pero que él reconozca, porque si no el diálogo es sordo, que él reconozca que mucho antes fue violada permanentemente por el partido que él representa. Todavía están los cartelones del interno. Y todavía hay paredes pintadas aquí y en Indio Rico de la otra elección. Cuando ahí en la ordenanza creo que establece 15 días de plazo para borrar. Era la palabra concejal. Sí, si vamos a buscar ubicaciones del Toscano, yo creo que el que tiene el concejal Cebes tiene sus neuronas. Me da realmente pena que se insista en este tema por parte de Cebes, a quien le tengo mucho respeto, porque él tiene que reconocer que la ley municipal, la ordenanza, fue violada, y no hay excusa que valga para decir que eso no ocurrió. Y respecto de nuestra visión interna, le quiero decir que la propaganda callejera oral se realizó cumpliendo, por lo menos en nuestra línea interna, las pautas fijadas por la ordenanza. Y el señor ese que tiene algún pasacalle, porque si hubiese votado los pasacalles capaz que podía sacar algún voto más, y no lo ha retirado, que no se olvide de concejal Cebes, que también en su momento apoyó a la fuerza que él representa. Yo lamento que no reconozcamos cuando ha ocurrido la violación de una ordenanza que fue sancionada por los propios concejales. Esto hubiese tenido un final mucho feliz si hubiesen dicho con simpleza así, nos equivocamos y listo, y a tomar las decisiones a efecto de rectificar esta decisión, nada más. Señor presidente, como no estoy seguro en no haber limpiado totalmente lo que pueda correspondernos a la Unión Cívica Radical, y si nos ajustamos incluso estrictamente a los horarios de la propaganda callejera, la que se hace a través de las bocinas, pienso que todas las casas se llueven. Sí tenemos que ponernos, concuerdo con el bloque propiciante, en el respeto absoluto a las ordenanzas. Y quería sugerirles que comiencen por hacerlo, dado que cuando entrábamos hoy al Consejo Deliberante, y siendo las 19:45, estaba pasando frente a la municipalidad la propaganda donde estaban voceando del Partido Justicialista.
pienso que todos nos debemos encuadrar. Señor presidente. Finalizamos acá. Sí, gracias. En la palabra del concejal Trieve. Sí, señor presidente, gracias. No, yo era para recordarle tanto al concejal Migane como al concejal Seue que el motivo, la filosofía, la inspiración de mi proyecto de resolución era comprensiva de todos los partidos políticos que vamos a estar en esta contienda electoral. Yo lo que estaba solicitando, si mal no recuerdo, es que el Ejecutivo, que el Poder Ejecutivo haga cumplir esta ordenanza por el mecanismo que el Departamento Ejecutivo crea conveniente. No sé, mandándole una nota, yo por mi parte propiciaba que se gire una copia de la ordenanza a cada partido político para así quienes estén en cada agrupación manejando la publicidad conozcan cuál es la ley, porque por ahí la gente no la conoce, la empresa esa que tienen que está haciendo la publicidad no ha tenido oportunidad de munirse de un ejemplar de la ordenanza y de esta manera lo van a hacer y la van a poder cumplir. Por eso que yo no digo si la violó el justicialismo, si fue el radicalismo, si fue la fuerza independiente. Quien haya sido, no importa. Lo que no quiero es hacerlo más. Creo que eso es bueno. Yo celebro un poco también la actitud que ha tenido una emisora local, que es darle un poco de difusión a este tema y de tratar de hacerle ver a las fuerzas políticas que si hay una ordenanza hay que cumplirla y para todos, es para todos. Así que nada más que eso, señor presidente. Y gracias. Señor presidente, una pregunta, no tengo la ordenanza. ¿Cuántos días se establece para propaganda oral y escrita? 30 días, perdón señor presidente, 30 días, le voy a contestar al concejal Segue, 30 días para la publicidad escrita, dice que son 30 días corridos. Correcto. 30 días. Para la escrita solamente 30 días. Para la oral no dice nada. No, para el oral especifica horarios durante todo el año, en lo que se puede hacer. Hay poder, 7 meses de campaña. Horario. Pedía la palabra al concejal. Sí, no, simplemente escribe, dijo en cierta medida lo que yo quería explicitar, que esto no es para que algún partido en especial se haya tocado, sino que es una recomendación para todos los partidos políticos que intervengan en esta contienda. Y bueno, respecto de lo que decía el concejal Migane del horario, no me consta, salvo que tengamos los minutos cambiados. Gracias, señor presidente. Pido la palabra. Fede, que decía que me parece. Lo escuchábamos. Yo a mí no me importa. Fuimos a ver el papel de la ordenanza porque teníamos dudas sobre los horarios. Le preguntamos al secretario del otro bloque, nos trajo la ordenanza y hasta yo creía que era hasta las 20. En la ordenanza dice, en esta fecha, hasta las 19 horas. O sea que me podría haber ocurrido a mí también si estoy haciendo publicidad en la calle. Yo creí que era hasta las 20. Está bien. Sí, me parece importante entonces, señor presidente, que se distribuya a todos los concejales o a todos los bloques la ordenanza, porque parece que ninguno la sabemos muy bien a pesar de haberla votado. Señor presidente, Sí. yo sugiero que se cumpla el texto de la resolución de distribuirla a los partidos políticos, porque en el caso nuestro